El término liberalismo se usa comúnmente en todo el mundo, pero nadie está seguro de lo que significa. De hecho, algunas personas, algunos políticos descalifican el pensamiento liberal y lo llaman neoliberal. ¿Qué es, pues, el pensamiento liberal? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué es importante todavía defender las viejas ideas de la libertad? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Roberto Salinas, director del Centro Latinoamericano de Atlas Network. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es neoliberalismo y qué es liberalismo? Bueno, una pregunta fundamental. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad de esta conversación. Es un tema toral en las discusiones públicas hoy en día. De mi punto de vista, el neoliberalismo se ha definido como la fuente de todos los males. Entonces, si iniciamos con esa discusión, Ya es pues, como una pues ya, descalificación, ya es es un una insulto, ¿no? descalificación. Eres un neoliberal, no vale la pena No hablar vale la contigo. pena hablar contigo porque todo lo que estás a favor de todo lo peor del mundo, las desigualdades, la pobreza, la miseria, la degradación cultural, la degradación ambiental. Hay textos que podemos citar de varios autores muy reconocidos que prácticamente definen así el neoliberalismo. Y entonces cuando se opone López Obrador o cualquier otro político latinoamericano a las largas noches neoliberales, pues caray, yo también. Si de eso se trata, yo también me voy a oponer. Ahora, liberalismo significa etimológicamente nuevo liberalismo. Tiene que tener algo que ver con el liberalismo que yo siempre he conocido, el liberalismo de John Stuart Mill, el liberalismo de Mises, el de von Montesquieu. Hayek, el de Montesquieu, que es la defensa de la libertad del individuo. De hecho, en México hay una tradición, una riquísima tradición liberal Ujú. que data de más de 250 años, pero personajes como José María Luis Mora, Daniel Cosío Villegas, todos con varias diferencias de opinión entre ellos, Pero todos liberales. pero todos liberales porque creen en una serie de principios fundamentales. Los principios fundamentales, de mi punto de vista, del liberalismo son la protección de las libertades individuales, Ujú. entre otras. La tolerancia. La tolerancia es absolutamente fundamental para una sociedad abierta y liberal en donde se puede celebrar una conversación civilizada sobre temas, en donde el disenso se celebra, porque es parte de lo que implica vivir en una cultura de intercambio de ideas. Tú encabezas un proyecto que me encanta, la Alamos Alliance, es una conferencia económica con economistas principalmente de Estados Unidos y México, pero en realidad internacional. Pero lo interesante es que los puntos de vista son diferentes, aunque son todos con un matiz de liberalismo, son todos creen en la libertad. Eh, y sin embargo, nadie descalifica a otro por no tener sus mismas ideas. Y tú que has presenciado estas reuniones, Sergio, has sido parte importante de estas reuniones, has visto cómo hay enormes diferencias de opinión y a veces las confrontaciones pueden ser bastante sabrosas, con mucha sal y pimienta, pero en el fondo se trata de conversar, no es nada personal y el abuso de etiquetas es lo que sí no está permitido. Si ya, por ejemplo, una Mariana Mazzucato, hoy en día Joseph Stiglitz, Danny Roderick, otros intelectuales públicos que llegan y dicen, no, es que eso es neoliberal, ya se acabó la conversación. Ya no hay diálogo, ya no hay debate. Pues qué aburrido. El propio presidente López Obrador descalifica constantemente a quienes tienen ideas diferentes a las suyas y dice es que es un neoliberal, facho y conservador. Y ya se acabó el argumento. ¿Cómo puede ser fascista siendo liberal Sí. y cómo puede ser neoliberal y conservador al mismo tiempo? No entiendo. No, pues yo tampoco entiendo. Ahora, de hablando del neoliberalismo, se llegó a identificar la postura neoliberal. Hay una larga historia alrededor de esto en los 30, en donde el nuevo liberalismo supuestamente era el liberalismo más asociado con lo que entonces se llamó la economía social del mercado. Imagínate, era más social que el viejo liberalismo, pretendía ser más social, Más democristiano, ¿no? más democristiano. Ujú. Y sin embargo se degeneró en algo que, bueno, hoy estamos viendo con los debates. Pero en los 80s y en los 90s surgieron un grupo de tecnócratas, economistas fundamentalmente, de la Escuela de Chicago, de varias otras escuelas, en Chile, en otros países, aquí en México, que promulgaron reformas económicas. Ahora, si por ejemplo el neoliberalismo es bajar la inflación, pues quién está a favor de la alta inflación? O, por ejemplo, estas reformas abrieron el mercado, como ocurrió en México con el Tratado de Libre Comercio,
Pero es lo que proponían los liberales del siglo XIX también Así contra es. los conservadores británicos que decían que no, que el mercado había que cerrarlo. Había que ser correcto. Y los mismos debates que tuvieron los Founding Fathers en los Estados Unidos, Ujú. Hamilton, Madison y demás, algunos que querían más protección, otros que sí abrazaban la idea de las fronteras abiertas. Hoy lo estamos viendo como ahora, curiosamente, los demócratas en Estados Unidos parecería estar más a favor en la apertura comercial que los republicanos que están dominados por pues, esta El mentalidad pensamiento de Donald proteccionista Trump. De de hecho, Donald Trump. a mí lo que me sorprende es que ahora, pues, son conservadores, tanto los demócratas como los republicanos en Sí, Estados Unidos quieren cerrar el mercado, sí. cuando tradicionalmente, por lo menos los republicanos de George Bush, de los padre e hijo, lo que decían es no, o Ronald Reagan, por ejemplo, lo que planteaba es no, hay que abrir el mercado, hay que comerciar, hay que eh, permitir la inversión extranjera. Y en cambio, ahora tanto Donald Trump como Joe Biden dicen, no queremos comerciar con China, no queremos comerciar con Rusia, no queremos comerciar con nadie. Donald Trump va más allá, no quiere comerciar con México ni con sus aliados y Así quiere es. construir barreras por todos lados. Así es. E incluso Ronald Reagan hablaba de la inmigración, de Él las era, puertas abiertas para la los Bush inmigración. también Y decían los Bush también. que la migración había favorecido el crecimiento económico de Estados Unidos. Entonces aquí ya estamos hablando, Sergio, de principios, ¿no? El libre comercio, la baja inflación, lo que puede ser la desregulación de mercados, donde ¿Eso podemos es, tener diferencias, eso es pero liberal o neoliberal? no, eso yo diría que es liberal, O pero sea, si lo calificas de neoliberal, hablemos de los principios y no de la etiqueta. neoliberal es un insulto y liberal es una descripción. En términos de las etiquetas, sí, liberal es más bonito que neoliberal. Un amigo nuestro, que paz descanse, Manuel Ayao, Ah, jocosamente decía, guatemalteco, guatemalteco, fundador constructor de del de la Universidad Francisco Francisco Marroquín, Marroquín, fundador de la Marroquín, él tipazo. decía, pues caray, si me van a acusar de algo, pues no neo, porque ya estoy viejito, ¿no? Acusarme, entonces llámame paleoliberal. Bueno, entonces esquivaba muy bien el tema de las Bueno, etiquetas. yo siempre he dicho que a mi edad no puedo ser neo nada, entonces soy liberal, pues porque soy un viejo liberal. Sí, sin neos y sin palios y sin nada, o sea, y dentro del liberalismo puede haber grandes diferencias de opinión civilizadas, donde sí hay disenso, y hablemos, por ejemplo, un debate liberal es, ¿debe o no dolarizar Argentina? ¿Debemos o no llevar el Tratado de Libre Comercio al siguiente nivel para que incluya mercados de capital y el tema migratorio? ¿Debemos o no abrazar la idea de cielos abiertos? En ese aspecto, pues hay algunos ingredientes de la actual administración, de la Cuarta Transformación, pues que sí son liberales, ¿no? Debemos o no comerciar con un país que ha invadido a otro país, por Por ejemplo, ejemplo, que podría ser que yo creo que la solución liberal siempre es tú comercia y punto, y ¿no? pum, Sí, así es, porque en el fondo se trata de la libertad de elección, ¿de quién? De los consumidores, claro, de la gente común y corriente, ¿no? del ciudadano de pie. ¿Qué dices tú cuando los políticos dicen, y hay varios libros que así lo dicen, es que el neoliberalismo lo único que ha traído es pobreza, desigualdad, miseria al mundo? ¿Es cierto eso? Pues yo respondería, pues depende de cómo definas el neoliberalismo. Yo creo que la baja inflación, si eso es algo neoliberal, pues no, al Ha contrario, beneficiado a los más ha pobres. beneficiado a los que menos tienen vaya, es un aspecto fundamental del surgimiento de las clases medias. Lo mismo con el comercio exterior. Si de etiqueta se va a hablar, bueno, pues está bien. Yo también entonces soy antineoliberal, ¿no? Pero mucho más interesante, mucho más productivo para el diálogo sería hablar de cuáles son los principios fundamentales de la tesis liberal, del punto de vista liberal, y si nos conviene o no, por ejemplo, hacer una desregulación profunda de la burocracia administrativa hoy en día que está asfixiando a las microempresas a un nivel en donde dedican 3/4 partes de su día a lidiar con burócratas, en vez de a comerciar y en vez de a producir. Durante muchas generaciones, los jóvenes eran los rebeldes, los jóvenes eran los que querían más libertad, que se oponían a las cortapisas de sus padres, que eran conservadores, exigían mayor libertad personal, mayor libertad económica. En qué fracasaron los liberales que hoy tenemos Ah, jóvenes una, que son, que no defienden la libertad y que exigen que les pongan cadenas? Una excelente pregunta que incluso abordamos en la última reunión de Alamos Alliance. William Easterly, Ujú. un gran pensador en la materia de estos Fue temas, economista en jefe del World Bank, del World Bank y del Banco después se Mundial. rebeló contra el World Bank
incluso se rebeló contra la tecnocracia, porque la idea de que el iluminado posee toda la verdad y nos va a obligar o nos va a enseñar a cómo ser libres y simplemente es aplicar la receta preconcebida de cómo debemos organizar la economía, pues dejas de lado justamente la defensa de la cultura de la libertad, que va mucho más allá que la variable económica. Recuerdo el libro de William Easterly, The White Man's Burden, que es así como la carga del hombre blanco, en lo que dice es que toda la ayuda que se le ha dado a los países pobres de países ricos se ha desperdiciado, ha generado desplazamientos de capital local y ha generado corrupción. No ha servido para Y, nada. y pobreza, Y mayor, pobreza, y sin mayor duda. pobreza. Entonces, ha tenido un resultado opuesto. Tiene otro libro que se llama La tiranía de los expertos, que me encanta el término. Esta tiranía de los expertos se escondieron detrás de su élite, muy cómodos, los tecnócratas, diciendo, pues ya no me tengo que preocupar, y apliqué la fórmula preconcebida de cómo se debe organizar el modelo de mercado y no me dedico a defender las ideas de la libertad en todos los rincones de la cultura, que es tan necesario. Y yo creo que esa es la gran lección y por eso tantos jóvenes sienten esa antipatía con el pensamiento neoliberal o llámese el pensamiento liberal o llámese neoliberal que hoy vemos. Sin embargo, también vemos casos como Argentina, en donde el joven rebelde se está rebelando contra la casta que Que denuncia es Milei. Javier Milei. Antes de terminar el programa, yo quiero preguntarte, porque se te ha atacado en redes sociales y en artículos políticos porque eres cabeza de una organización que se llama Atlas Network y lo que nos dicen es que es lo peor de la extrema Así es. derecha que busca imponer dictaduras. ¿Qué busca Atlas Network? Y tú eres pues el director de este centro Gracias por la del pregunta. Atlas Network. Busca profundizar un mayor entendimiento de las ideas de la libertad. Nada más y nada menos. ¿Y por qué es malo eso? Pues no es malo, yo pienso que no es malo, pero se nos ataca de estas cosas y que estamos detrás de una gran conspiración de rebelarse contra los pueblos buenos y sabios en América Latina, y no es cierto. Y además es una organización comparativamente chica, es decir, es mucho más chica que Brookings Institution o Pero a que ver, lo que dicen es que ustedes financian todos los gobiernos mentira. golpistas y Es de derecha mentira. Y del mundo. además esas pruebas sí las puedo poner sobre la mesa, porque es cosa de ir a atlasnetwork.org y ahí está hasta el último centavo que gana el CEO Brad Lips. Es decir, es más transparente no puede ser porque siendo una organización en Estados Unidos que depende de las deducciones fiscales, tienen que transparentar absolutamente todo su O sea, gasto. el presidente a nivel mundial es Brad Lips. Es Brad Lips, Sí, y exactamente. digo esto porque alguna vez me dijeron, es que tú eres el presidente de Atlas Network, y yo dije, la verdad es que no tengo ni idea. Yo pensé que era un señor que se llamaba Brad Lips. Sí, bueno, una vez pusieron al fundador Agustín Antonetti, un chico argentino que tiene 22 años, pero Atlas se fundó hace 42 años. Entonces hay que checar los datos, ¿no? Porque Sí. no hay otros datos. Aquí están los datos duros que son independientes de lo que pensamos o lo que queremos pensar. Entonces, Atlas Network lo que busca es difundir ideas. Difundir ideas, promover ideas, claro que vamos a denunciar cosas como criminalizar el disenso, como lo ha hecho Maduro en Venezuela, y vamos a defender pues, las voces independientes como María Corina Machado, pero sin ánimo político. No es ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, sino todo lo contrario. No hay etiquetas aquí. Son las ideas de la libertad, punto. Y dentro de eso, claro que puede haber una gran cantidad de disenso, como lo hay dentro de Atlas Network, pero de eso se trata. Roberto Salinas, director del Centro de Información de Atlas Networks en Latinoamérica, gracias por esta plática. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.